México debe de dar una respuesta contundente sobre la violación de la soberanía nacional, sobre la violentación de los diplomáticos mexicanos en Ecuador. De todos es sabido que las embajadas se consideran territorio del país que representan y los diplomáticos son intocables. Pero a Ecuador todo eso se lo pasó por el arco del triunfo. Es cierto que lo hizo porque Obrador fue el que primero cruzó la línea, metiéndose en asuntos internos de otro país, rompiendo la tradición de que México jamás interfiere en asuntos internos de otro país. Pero Obrador lo hizo, inclusive poniéndose a favor de cierto candidato. Esto puso furiosos a los ecuatorianos y en especial a su presidente. Y la gota que derramó el vaso fue que México le dio asilo político al ex vicepresidente de Ecuador. Es cierto, los países y las embajadas que representan estos países tienen todo el derecho de dar o negar asilo político, según sus políticas. Pero los ecuatorianos, al no tener tanta popularidad su gobierno, lo hicieron para tener prácticamente a simpatizantes y ganar más aceptación en su país. Como dije, ambos presidentes cometieron errores. México, por parte de Obrador, no tenía por qué meterse en asuntos internos de Ecuador y menos ponerse a favor de cierto candidato. Lo del asilo político, eso ya es cuestión de la política de cada país, pero no es motivo suficiente como para violar la soberanía de cierto país que da asilo político a cierto personaje. Entonces, tampoco es motivo suficiente como para que viole la soberanía de un país. Ecuador lo hizo. Ni siquiera las dictaduras militares sudamericanas han hecho eso, invadir la soberanía de un país, en este caso la de México, y menos tocar a los diplomáticos que nos representan. Ecuador lo hizo. Por lo tanto, merece una respuesta enérgica por parte del gobierno de México y también denunciarlos ante instancias internacionales. Pero sí, los mexicanos apoyamos a este gobierno. Bueno, en este caso, yo siempre lo he criticado sobre sus políticas, sobre sus acciones que toma, muchas veces caprichos, muchas veces pues políticas que a veces las considero pues populistas, pero en este caso sí le exijo a este gobierno y en especial a Obrador una respuesta enérgica. Se violó la soberanía, que quede como un precedente. Pero también debo decir que los youtubers que yo critico, que apoyan a Obrador y que transgiversan a veces muchas cosas apoyando a López Obrador, hoy también están de acuerdo en eso. México debe dar una respuesta enérgica y contundente porque se violó la soberanía y se tocó a los diplomáticos que son intocables, llámese del país como se llame y que tenga cierta ideología, sea de izquierda o de derecha, son intocables los diplomáticos. Ecuador
violentó a diplomáticos mexicanos. Las imágenes hablan por sí solas. Por lo tanto, merece una respuesta enérgica. Pero esperemos que así sea, que hoy sí se faje los pantalones este señor y que defienda la soberanía de todos los mexicanos. Sea que lo apoyen o no le apoyen, hoy los mexicanos que apoyan a Obrador y los que no lo apoyan exigimos una respuesta enérgica. Entonces, pues se los dejo de tarea. Creo que no puede seguir actuando de manera tibia, por eso lo llamo timorato y a veces le digo cobarde, pero pues si él lo provocó, pues yo creo que él debe de dar solución y debe de dar una respuesta enérgica. Vuelvo a recalcar, enérgica. Se violó la soberanía, se violentó a los diplomáticos mexicanos. De alguna u otra manera debe de haber una respuesta contundente y firme. Y a Ecuador, pues, ¿qué le puedo decir? Pues sacó raja política. Sus acciones, al no tener aceptación en su gobierno entre los ecuatorianos, pues no sé quién lo asesore, pero realmente el que sale perdiendo más es Ecuador. Ecuador sale perdiendo más porque se cuelga en una bandera de decir voy a llevar a todos los corruptos y los voy a juzgar, cuando tu gobierno ni siquiera es aceptado, no tiene popularidad, pero lo que acaba de hacer, créemelo, que hasta los que no lo apoyaban hoy lo apoyan y le aplauden. Como siempre, la política se mete en todo y como dicen en la política todo se vale, y pues ya lo vimos que sí. Estamos esperando una respuesta enérgica por parte de México. No sé hasta dónde llegue, pero por menos se han ocasionado guerras. Por supuesto que no lo queremos. Somos países hermanos, somos países latinos, pero sí, no se puede dejar pasar por esto, no se puede dejar pasar por alto esto que ha hecho Ecuador. Debe de poner un ejemplo, debe quedar como un ejemplo la respuesta que dé México, porque lo puede perjudicar